Aquí comienza la lectura de la novela, La del vestido azul. La del vestido azul. Una novela de pasión, mentira y sacrificio, escrita por Jacobo Jiménez Pascual. Capítulo 1. El inicio de la crisis. Damián Herrera se encontraba en una profunda crisis. Su inseguridad existencial como estudiante de Derecho se manifestó en un acto desesperado durante un primer acercamiento a una mujer por teléfono. Para impresionar, inventó una identidad profesional ficticia. No era un estudiante, sino un fiscal de San Pedro de Macorís. Esta mentira nació de su deseo de ser alguien ante el mundo y ante ella. Capítulo 2. La aparición de Ariadna. La mentira se encontró con su destino. La mujer al otro lado del teléfono, Ariadna Beltrán, era una abogada, culta y residente en Villamella, Santo Domingo, quien había sido abandonada por el padre de sus hijos. Ella buscaba una figura de autoridad que la sacara de su dolor. Su conversación se tornó diaria y profunda, consolidando la falsa identidad de Damián. La mentira era el combustible de una relación que se proyectaba duradera. Capítulo 3. El viaje a la capital. La relación exigía la proximidad física. El encuentro fue pactado en Santo Domingo. Damián se vio forzado a hacer el viaje, llegando a la capital bajo la pesada capa de su engaño. El punto de encuentro no fue en Villamella, sino estratégicamente en la sirena de la carretera Mella. La distancia entre su vida real en San Pedro y su vida ficticia en la capital creaba una tensión palpable. Capítulo 4. El vestido azul. La revelación visual fue impactante. Damián Herrera vio a Ariadna Beltrán por primera vez, y ella llevaba un vestido azul, que acentuaba su elegancia imponente. La atracción fue inmediata y arrolladora. El encuentro fue breve, pero la electricidad entre ellos fue innegable. Ambos sintieron que su destino estaba sellado. Capítulo 5. El autobús perdido. La pasión ya era ineludible. Damián se vio incapaz de regresar inmediatamente. Usó una maniobra táctica, fingió que había perdido el autobús de regreso a San Pedro de Macorís. Esta excusa obligó a Ariadna a solucionar la emergencia, afianzando el rol de Damián como la víctima de la circunstancia y no como el mentiroso. Capítulo 6. El refugio de la cabaña. La emergencia condujo a la intimidad. Ariadna lo llevó a una cabaña en Villamella. La cabaña, un lugar de encuentro pasional, se convirtió en el santuario donde la pasión se consumó. La conexión física fue explosiva, una fusión total que superó la vergüenza y la realidad de la mentira. Damián se dio cuenta de que ese amor era su destino. Capítulo 7. La traición del teléfono. Al día siguiente, la mentira se desmoronó. Ariadna, en un momento de confianza, tomó el teléfono de Damián mientras él estaba ausente. Descubrió el número real de su madre y la verdad de su residencia en San Pedro de Macorís. Ariadna, que había perdonado a su expareja, fue traicionada por la falsa identidad de Damián. Capítulo 8. La revelación. El descubrimiento fue una explosión. Ariadna confrontó a Damián con la verdad. Él no era fiscal, sino un simple estudiante de Derecho. El engaño de Damián, de ser fiscal o juez, se reveló en su total dimensión. La abogada de Villamella se sintió humillada por la mentira del estudiante. Capítulo 9. El juicio silencioso. Ariadna, en su dolor, guardó silencio. Ella no lo confrontó con gritos, sino con la gravedad de la decepción. El silencio de Ariadna fue el juicio más duro para Damián. El remordimiento y la vergüenza lo paralizaron. Ariadna se fue, dejándolo solo en la cabaña. Capítulo 10. El retorno al desierto. Damián regresó a San Pedro de Macorís, solo y derrotado. La realidad de su vida de estudiante se impuso sobre el espejismo de la capital. La distancia entre las provincias se convirtió en el símbolo de su separación. Capítulo 11. La decisión del destino. Damián Herrera se encontró al borde del colapso existencial. No sabía si seguir viviendo era una opción. En medio de su desesperación, se preguntó si el amor de Ariadna Beltrán era una respuesta divina a su crisis. Él decidió esperar una señal de ella. Capítulo 12. El silencio roto. Pasaron 5 días de absoluto silencio. 5 días de agonía en la que Damián no se atrevió a contactar a Ariadna. Finalmente, ella rompió el silencio y lo llamó. Este fue el primer acto de perdón.
Capítulo 13. La condición del amor. Ariadna le comunicó a Damián que su amor no había muerto, pero que la relación debía ser reconstruida sobre una única base, la verdad. Ella le hizo prometer que nunca más le diría una mentira, ni le ocultaría nada. Damián aceptó incondicionalmente. Capítulo 14. La pasión renovada. El perdón de Ariadna no solo fue verbal, sino carnal. Ella fue nuevamente a la cabaña, y le pidió a Damián que la encontrara allí. La pasión se consumó una vez más, ahora libre del peso de la mentira. Capítulo 15. El diálogo ineludible. Tras la pasión, la pareja se dedicó a 15 días de diálogo telefónico diario. La verdad se convirtió en el único combustible de su relación. Se perdonaron y se prometieron un futuro de honestidad. Capítulo 22. El imperativo de la proximidad. El afecto epistolar se tornó insuficiente. La proximidad física era ineludible. Ariadna Beltrán le exigió a Damián: «Yo quiero verte». No era una sugerencia, sino un mandato de amor. Capítulo 23. El imperativo de la inclusión. El deseo se transformó en un rito de inclusión social. Ariadna elevó la exigencia: «Quiero verte, quiero conocer tu familia». Ella estaba dispuesta a aceptar la verdad del estudiante de Derecho. Capítulo 24. Ariadna en tierra macorizana. 15 días después, Ariadna hizo el viaje de Santo Domingo a San Pedro de Macorís. Su llegada era una declaración de intenciones y el último acto de honestidad de Damián. Capítulo 25. La conquista de la matriz. El encuentro familiar fue un triunfo rotundo. La familia de Damián quedó encantada. El padre, en particular, encontró en Ariadna una figura ejemplar, abogada, bella, inteligente, culta y especial. El secreto de Damián fue reemplazado por la realidad superior de la mujer que lo había elegido. Capítulo 26. El acto de generosidad y el encanto familiar. Ariadna selló la aceptación familiar con presentes para la madre, la hermana y, crucialmente, la hija de Damián. Este gesto demostró su compromiso total con el entorno de Damián. Capítulo 27. La hospitalidad cautelosa. Damián, por seguridad y respeto, no quiso recibirla en su casa de madera. Él gestionó un alojamiento superior en la casa de su cuñado, garantizando la comodidad y la intimidad. Capítulo 28. 3 días de consolidación. Ariadna se quedó 3 días. Pasaron tiempo íntimo, visitaron la playa y compartieron con la familia de Damián. La relación había superado todas las pruebas y estaba lista para el futuro. Capítulo 29. La decisión de la proximidad fallida. Tras los 3 días, Ariadna regresó a Santo Domingo. Siguieron en contacto telefónico. 3 meses después, Damián viajó a Santo Domingo, creyendo que iría a la convivencia. El reencuentro fue en el Olé. Capítulo 31. El conflicto de la proximidad viciada. Damián descubrió el secreto inmutable de Ariadna. Ella cohabitaba en la misma casa con el padre de sus 3 hijos varones, por conveniencia logística, aunque sin intimidad sexual. Damián respetó la situación familiar. Capítulo 32. El regreso al exilio voluntario. Damián, respetando la situación de los hijos de Ariadna, volvió a San Pedro de Macorís. La distancia y la clandestinidad continuaron, pues el amor no podía invadir el hogar de los hijos. Capítulo 33. La tiranía de las citas cíclicas. Durante los siguientes 9 meses, la relación se sostuvo con visitas alternas y encuentros en lugares públicos, McDonald's, La Romana, hoteles. La pasión era recurrente, pero la convivencia, imposible. Capítulo 34. El cuestionamiento ineludible. El agotamiento de 2 años de viajes llevó a Damián a una crisis de certidumbre. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esa? La relación necesitaba una definición. Capítulo 37. El compromiso absoluto. Damián forzó la decisión con una propuesta de matrimonio total. Yo quiero que tú y yo tengamos algo serio. Me quiero casar contigo. Por el civil, por la iglesia, por donde sea. Acompañó la propuesta con un voto de sacrificio. Si tengo que ir a hacer carbón, vender limón, lo que sea para mantenerte, lo haré. Capítulo 39. El símbolo del 12 de diciembre. Ariadna dijo que sí. La fecha se fijó para el 12 de diciembre de 2022, el día de nacimiento de Damián.
Damián lo formalizó con su familia y le pidió matrimonio públicamente en un parque. Capítulo 40. La cuenta regresiva. Noviembre de 2022. A solo 20 días del 12 de diciembre de 2022, la boda se convirtió en una cuenta regresiva hacia el destino. Capítulo 41. La retirada de última hora. La cuenta regresiva se detuvo. Ariadna se echó para atrás. La excusa inicial fue el miedo a dejar a su hijo menor de edad. Capítulo 42. El precio de la herencia. La verdadera razón se reveló. El miedo a perder la herencia y el paquetón de cosas que aseguraban el bienestar económico de sus hijos si abandonaba el hogar conyugal. La boda fue cancelada por el poder del dinero. Capítulo 43. La traición de la herencia y el descanso. La cancelación fue una puñalada. Damián cayó en un colapso moral, bebiendo y buscando otras mujeres, casarme con mujer, para llenar el vacío que Ariadna había dejado. Capítulo 44. El vacío inllenables y el último perdón. El intento de reemplazarla fracasó. Damián se dio cuenta de que lo que necesitaba solo existía en Ariadna. Volvió a ella, le pidió perdón por su descontrol, y Ariadna, con un amor incondicional, lo perdonó de nuevo. Capítulo 45. El punto fulminante. Mayo de 2024. Tras 2 años más juntos, Damián volvió a proponer matrimonio. Ariadna volvió a decir que sí. Pero el 16 de mayo de 2024 fue el punto fulminante. Ariadna se echó para atrás otra vez. Capítulo 46. El final amargo y la venganza del espejo. La excusa final. Su hermana la China le había dicho que sería una vergüenza dejar la seguridad. Damián, entendiendo que ella no quería nada serio, sino solo gozar, disfrutar, tener sexo, puso fin a la relación. Epílogo. El patrón del espejo y la conclusión. La ruptura del 16 de mayo de 2024 fue una derrota ante la realidad económica. Damián Herrera aprendió que la verdad sobre sí mismo era más fácil de conseguir que la verdad sobre la mujer que amaba. Ella repitió el ciclo con otro hombre. Damián, marcado pero sincero, conoció la totalidad de la pasión y la crueldad de la realidad. La narración de la novela, la del vestido azul, ha concluido.